Muy buenas tardes, mis niños queridos, mis niñas, muy buenas tardes, estimados padres de familia, los que están ahí acompañando a los hijitos, muy buenas tardes para todos. Hoy en nuestra cuarta clase sincrónica de lenguaje. Yo les había pedido el favor, mis niños hermosos, que tuvieran listo el libro para hacer retroalimentación de la actividad de la sílaba. Entonces, por favor, súper juiciosos, van a estar ahí con el libro listo mientras yo les comparto mi pantalla. ¿Listo, mis niños? Me esperan un momentico, por favor, les estoy compartiendo. Clase sincrónica número 4. Agenda para el día de hoy. Nuestra agenda dice, asistencia, que queda registrada automáticamente, propósito de la clase, retroalimentación tarea clase anterior sobre la sílaba, explicación la noticia, las preguntas de la noticia, ejemplo de noticia, explicación páginas del libro, aportes y preguntas de la clase, actividades y fin de la clase. Propósito. Propósito para nuestra clase de hoy. Comprende la importancia de la noticia y reconoce las preguntas a las que responde este texto informativo. Retroalimentación, las páginas del libro. Voy a hacer una retroalimentación, voy a hacer algunas preguntitas y a explicar para que todos comprendan mejor sobre la clase de sílabas. Entonces, ¿qué es la sílaba? La sílaba es un grupo de sonidos que pronunciamos juntos en un solo golpe de voz. A diario estamos nosotros pronunciando sílabas. Solamente que cuando leemos de corrido, pues leemos la palabra completa, pero al pronunciar sílabas siempre hacemos solo un golpe de voz para cada sílaba. Las palabras se clasifican según su número de sílabas. Entonces hablábamos que se clasificaban en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Monosílabas cuando tienen una sola sílaba. Hay palabritas muy pequeñitas que no las podemos separar, como por ejemplo sol, luz. Bisílabas que tienen dos sílabas, como la palabra túnel que tienen ahí en su libro, túnel, o carro también. Trisílabas que tienen tres sílabas, y ahí tienen un ejemplo, fogata, fo-ga-ta. Y las palabras polisílabas que tienen 4 sílabas o más. Entonces, voy a hacer unas preguntitas y me van a contestar, van a estar muy juiciosos, ya saben, por favor, activamos el micrófono solamente para contestar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar al niño Víctor Hugo Benítez. Víctor Hugo, ¿estás ahí? Sí, señora. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Víctor Hugo, entonces, cuéntame, acá, por ejemplo, la palabra Navidad. ¿Cómo la separarías tú en sílabas? Me vas a leer la palabra Navidad, pero en sílabas, haciendo pausa en cada sílaba y me dices qué clase de palabra es. Trisílaba. Muy bien, trisílaba. Ahora pronúnciala. ¿Cómo quedaría? Por sílabas. A ver, Víctor Hugo, por sílabas. Hable. A ver, Víctor Hugo, te ayudo con la primera. Na. Vida. Na. ¿Y la otra cuál es? La otra quedaría vi. Y la otra, dad. Muy bien, entonces serían en 3 sílabas, por consiguiente es trisílaba. Pasamos a Catalina. Catalina Borges, ¿estás por ahí, Catalina? Catalina.
estos surgen de una necesidad. Y esta era una necesidad romántica y funciona muy bien, así que... Catalina. Sí, señora. Hola, Catalina. Qué alegría escucharte. Vamos con esta palabrita que está acá. Emperador. Pronúnciamela, por favor, por sílabas y me dice qué clase de palabra es. Ese es duro. Emperador. Muy bien. ¿Y qué clase de palabra sería? Polisílaba. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la niña María José Borja. María José Borja. Señora. María José, ¿cómo estás? Bien, profe. Me alegra mucho. Por acá pasamos a donde hay un animalito de color verde. ¿Qué animal es? El cocodrilo. Muy bien. Por favor, la misma pregunta que para las anteriores. Me la pronuncias por sílabas y luego me dice cuántas sílabas tiene. Cocodrilo. Muy bien. Excelente. ¿Y cuántas sílabas tiene? 4. Entonces aquí colocaríamos 4. Muy bien. Excelente. Gracias. Gracias, María José. De nada, profe. Ahora pasamos por acá, en esta actividad que tenemos acá. Hay unos dibujitos acá, encontramos jirafa, leones y otros animalitos más. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Estamos mostrando el hipopótamo. Entonces, para la niña Saray. Sí, señora. Hola, Saray. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Saray, hazme un favor. Acá encontramos una flechita que nos indica acá y es el hipopótamo. ¿Cómo separarías acá la palabra? ¿Me la pronuncias, por favor? Hipopótamo. Hipopótamo. ¿Cuántas sílabas tiene? 5. Muy bien. Por lo tanto, ¿es una palabra qué? Polisílaba. Muy bien, porque tiene 5 sílabas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Pasamos, gracias, Saray. Pasamos a la niña Valentina. A la Valentina Figueroa. Sí, señora. Valentina, cuéntanos por acá, por ejemplo, en el día sábado, ¿cómo se separa la palabra sábado? ¿Y qué clase de palabra es? Trisílaba. Muy bien, entonces aquí escribimos trisílaba. En cada cuadrito escribimos la palabra según el número de sílabas que tenga. Muy bien. De esta manera, hemos hecho retroalimentación de la clase anterior que trabajamos sobre las sílabas, ¿cierto? En alguna clase nosotros hablamos de los medios de comunicación masivos y hacíamos énfasis en los medios de comunicación masivos como la televisión, que en toda casita por lo general tenemos televisor y en ese televisor podemos escuchar noticias. Hablamos también y ver también, entonces un medio que nos permite es no solo escuchar, sino también ver las noticias, verlas y escucharlas. Cuando hablamos de radio, escuchamos noticias. Cuando hablamos de periódico, también podemos encontrar noticias en un periódico. Entonces, hoy vamos a hablar de la noticia y dice, una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. Entonces, vemos acá como pueden ver, hay un señor, está con un periódico, con varios periódicos, un periódico en la mano y hay varios periódicos al lado de él. Entonces, ahí que vamos a encontrar varias noticias en esos periódicos. Noticias que pueden ser a nivel mundial, a nivel de nuestra ciudad, acá de Bogotá. Noticias que vienen organizadas, puede ser de deportes, políticas, de varias clases.
toda noticia, dentro de la misma noticia, deben haber preguntas con la misma respuesta. La encontramos en la misma noticia. Entonces vamos a mirar qué preguntas debe llevar toda noticia y que las respuestas a esa noticia las encontramos incluidas dentro de la misma noticia. Dice, construcción de una noticia. El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quiénes fueron los protagonistas del suceso? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Mis niños y mis niñas, hoy les traigo un ejemplo de una noticia para que ustedes observen y se den cuenta que en la misma noticia encontramos las preguntas que yo les acabo de mencionar. Y entonces acá dice, diario escolar, localidad de Paso Hondo, 12 de febrero del 2020. Niños al rescate. Brigada de niños busca un hogar para los animales sin casa. Voy a leer por acá, a ver, por acá dice la niña, estudiante Mariana Gómez. Mariana. Sí. Mariana, ¿estás ahí? Por aquí, entonces, el niño Samuel Felipe Melo. Samuel Felipe. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Samuel. Samuel, haznos un favor. ¿Me lees, por favor, el título de la noticia? Niños al rescate. Muy bien, excelente. Niños al rescate. Muy bien. ¿Y lo que está debajito? Subtítulo que aparece debajito de Niños al rescate. Brigada de niños busca un hogar para los animales sin casa. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar. Dice, en la escuela Tres Palos, una brigada de niños se encarga de buscar familia a los perros y gatos vagos de la comunidad. En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Conejeros, sostiene que la idea surgió porque nos daba mucha pena ver a los animales abandonados, sin comida y sin casa. Ellos, al igual que los seres humanos, tienen derecho a ser queridos y protegidos. Para cumplir su objetivo, los niños han realizado una consulta en las casas de sus vecinos y llevan un registro de los hogares que estarían dispuestos a recibir un animalito. La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias a la brigada, varios animales han encontrado hogar. Entonces, ustedes acá tienen en este momento ahí en sus pantallas una noticia. Vamos a mirar, porque antes de colocarle las noticias, yo les decía que toda noticia debe tener unas preguntas que las respuestas las encontramos dentro de ella misma. Vamos a comprobarlo. La pregunta dice, ¿quiénes fueron los protagonistas del suceso? Entonces, vamos a mirar. Según el texto informativo, ¿quiénes protagonizaron este hecho? Entonces, vamos y observamos aquí. Mira acá. Entonces, ¿quiénes protagonizaron? Samuel nos leía, cuando nos leía el título y nos leía acá, dice, una brigada de niños. Entonces, según el texto informativo, ¿quiénes protagonizaron este hecho? Fue una brigada de niños. Acá está. Mira que está dentro de la misma noticia. ¿Y de dónde eran esos niños? De una escuela. Acá dice, mira, en una escuela, una brigada de niños. Entonces, confirmado, la primera pregunta la encontramos en la misma noticia. Vamos con la siguiente. ¿Qué sucedió? Entonces, miramos acá. Según el texto informativo, una brigada de niños se encarga de
Buscar un hogar para los animales sin casa. Buscar familia. Mira que en la parte de abajo dice buscar familia a los perros y gatos vagos de la comunidad. Entonces, acá está la respuesta, la colocamos la respuesta. ¿Y dónde la encontramos? Dentro de la misma noticia. ¿Cuándo sucedió? Entonces, aquí dice, según el texto informativo, el hecho sucedió ¿cuándo? Ay, ¿será que no está en la noticia? Como que no la coloqué. Cuéntame, a ver, Martín Mendibelso. Martín Mendibelso. Sí, profe. Hola Martín, ¿cómo estás? Es que creo que como que a mí se me olvidó colocar acá en la fecha, como que no encuentro la fecha. ¿Tú ves la fecha dentro de la noticia? ¿Cuándo sucedió? Sí, profesora. ¿Dónde está? En la parte de arriba, en la mitad del texto, abajo. ¿Dónde está? Donde dice cuándo sucedió. Arriba, profesora. Arriba, ¿y arriba qué dice? ¿Qué dice donde dice que cuándo sucedió? ¿Me puede leer, por favor, cuándo sucedió? 12 de febrero Del 2020. 2020. Del 2020, excelente, muy bien. Ok, hice esta preguntita para mirar qué tan atentos estaban. Yo les decía que no la encontraba, pero la verdad era que sí estaba acá arriba. Simplemente quería comprobar si estaban súper atentos. Y súper que sí estaban atentos. Te felicito, muy bien, excelente. Vamos con otra pregunta. ¿Dónde sucedió? Entonces, acá encontramos. Entonces, según el texto informativo, o según la noticia, el hecho sucedió en Santiago Navas. Santiago Navas. Señora. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Santiago. Hola, profe. Santi, hazme un favor, Santiago. Dime, ¿en dónde sucedió esta noticia que nos están diciendo? ¿En dónde pasó eso? ¿En dónde? Del Pasto Hondo. La localidad de Paso Hondo. ¿Y en dónde más? ¿Eso es en dónde? ¿En la qué? ¿En dónde? En la escuela Tres Palos. Ah, en la escuela Tres Palos. Muy bien. Mira que también esta pregunta la encontramos en la noticia. Entonces, todas las preguntas que yo les decía al comenzar, cuando les explicaba que toda noticia debe tener unas preguntas y que esas preguntas deben estar con su respuesta dentro de la misma noticia, hemos comprobado que así es. Las encontramos dentro de la misma noticia. Muy bien, gracias. ¿Por qué sucedió? Según el texto informativo, la iniciativa se dio. ¿Por qué se haría esa iniciativa? Les leo hasta ahí. Entonces, para el niño Buen Felipe. Entonces dice, ¿por qué sucedió? Entonces, tú de acuerdo, según la noticia que tú estás mirando en tu pantalla, Buen, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ay, tan lindo, me alegra mucho. Gracias a Dios, excelente respuesta. Gracias a Dios podemos estar en nuestras clases como ahora estamos compartiendo la clase. Qué linda respuesta. Entonces, acá dice, ¿por qué sucedió? Entonces, cuéntame, ¿por qué sucedió? Porque tenía mucha pena los niños que los perros estarían en la calle abandonados. Excelente respuesta. Muy bien. Acá lo comprobamos. Muy bien, bueno, excelente. Según el texto informativo, la iniciativa se dio porque a los niños les daba mucha pena ver a los animales abandonados, sin comida y sin casa.
ellos tienen derecho a ser queridos y protegidos. Acá la encontramos. ¿Y de dónde la sacamos? De acá, porque acá está bien la noticia. Una vez más comprobamos que esta pregunta también encontramos respuesta dentro de la misma noticia. ¿Cómo sucedió? Para el niño David Esteban Pérez. David Esteban Pérez. David Esteban Pérez, ¿no está? Entonces, para el niño Sergio. ¿No? Sergio, ¿estás Sí, ahí? señora, profe. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Sergio, acá hay una preguntita que dice, ¿cómo sucedió? Sergio Quintero. Entonces, Sergio Quintero, ¿cómo estás? Cuéntame cómo sucedió. Según la noticia que tú tienes acá, ¿cómo sucedió? Sí, profe. Ah, bueno, Sergio, Bien. gracias. ¿Cómo sucedió la noticia? Acá está la pregunta que encontramos y dentro de la misma noticia dice, ¿cómo sucedió? ¿Tú qué contestarías? En las casas ¿Sí? de sus vecinos y levantó Y llevan un registro ¿de qué? Sí, una consulta, un registro. De los hogares que estarían dispuestos ¿a qué? A recibir. en las casas de sus vecinos y llevando un registro De los hogares hogares que están una mascota. dispuestos a adoptar una mascota. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pasar por las casas. No. Sí, muy bien, haciendo una consulta para poder adoptar una mascota. Muy bien. Entonces aquí. Acá encontramos una prueba saber. Esa prueba saber es una prueba que en un comunicado que se les había enviado, algunos de pronto ya han adelantado esta partecita como otros no. Entonces acá encontramos el texto al lado izquierdo y acá al lado derecho encontramos las preguntas. Es de selección múltiple, de estilo prueba saber. Entonces, por aquí, Quiroz Trujillo, Sara Isabela. Se ha producido un desorden. Dice alguien. ¿Qué ha ocurrido? Pregunta Orlando. Abriéndose paso entre la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú ahí? Con ese dedo, ¿quién ha gritado? Muy bien, gracias, Sarita, muy amable. Entonces, esta lecturita, así como yo les he pedido el favor que me lean, también lo hago como para mirar cómo están ustedes en esa lectura, si leen bien, si pronuncian bien, también si están atentos cuando hago preguntitas, si responden acertadamente. Entonces, como el tiempo no nos alcanza, pero yo sé que ustedes muy juiciosos van a hacer lectura de esto y van a contestar las preguntitas que están acá. Esto les queda acá y también lo tienen en el comunicado que yo les había enviado a sus correos, entonces para que lo desarrollen con mucha calmita y que lean muy, pero muy bien. Hago énfasis acá cuando hago, por lo menos acá, cuando hay un signo de pregunta, yo digo, ¿qué ha ocurrido? Entonces yo cambio la forma, el tono de voz cuando hay signos de pregunta. ¿Qué es esto? Entonces, porque eso nos ayuda a entender mejor lo que dice acá.
Y contestamos acá también. No olviden que solo se puede marcar una respuesta en estas preguntitas. Bueno. Entonces, mi niño, les agradezco mucho por la clase, mis niñas, muchas gracias. Y vemos acá una actividad de la clase. Dice leer la página 66, que es la que acabamos de ver, el texto que nos comenzó a leer Sarita. Y acá vemos la parte de abajo, dice, las actividades las pueden realizar hoy, enviar evidencia después de la clase o realizarlas en el transcurso de esta semana. Yo sé que algunos niños muy juiciosos hacen la actividad en la misma clase, otros la hacen después. Lo importante es que lo envíen de forma muy organizada y en el caso de que no se pueda el mismo día, lo hablo no solo por lenguaje, sino por otras asignaturas, pueden ir haciendo superjuicioso las tareas y después lo pueden enviar en un solo PDF. ¿Listo? Aquí también hay una actividad de plan lector que les recuerdo que está pendiente. Entonces, son las preguntitas que ustedes deben contestar antes de leer el texto. No olviden que antes de contestar las preguntas, deben escribir el título del libro, hacer el dibujito y luego sí contestar las preguntas. Entonces, mis niños, de nuevo, muchas gracias. Les agradezco sobre todo el seguir instrucciones, la manera como han seguido instrucciones. Entonces solamente activamos el micrófono en el momento que contestamos o que vamos a participar. Les pido de la misma manera, ahorita mis niños lindos, mis niñas lindas, que al finalizar la clase, en el momento que todos terminemos la clase, hacemos clic en el teléfono que aparece en la mitad de la cámara y el micrófono ahí en ese teléfono, por favor. ¿Por qué hago nuevamente énfasis en esto? Yo me quedo hasta el final de la clase cuando todos ustedes ya han salido. Y han habido evidencias donde algunos estudiantes quedan mucho tiempo ahí. Entonces vuelven y dan clic al micrófono, luego nuevamente vuelven y lo activan, lo desactivan. Y la vez pasada yo tuve que hacer varias veces que por favor lo desactivaran y nada. Entonces, en el momento que terminamos la clase, todos salimos de la clase al mismo tiempo. ¿Listo? Mis niños, muchas gracias por la clase, los quiero mucho. Gracias por participar, gracias por estar atento y sobre todo gracias por esas evidencias tan lindas que me han enviado. Se nota la responsabilidad, se nota la dedicación con que lo hacen. Los felicito muchísimo. ¿Listo? Una cosita más. En la clase no está escrito, en la clase no quedó escrito lo de la noticia. No quedó como actividad como tal que lo escriban. Pero me hacen el favor y en el cuadernito, al comenzar la clase, ahí encuentran qué es la noticia. Por favor, me escriben qué es la noticia y qué preguntas debe tener toda noticia en su cuadernito. ¿Listo? Muchas gracias, Dios los bendiga, una feliz tarde para todos, los quiero mucho, 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 que estén muy bien. Profe. Sí, señor, sí, dime. Profe, buenas tardes. Profe, nos había dicho que para lo de la carta iba a explicar. ¿Quién me habla, perdón? ¿Perdón? ¿Quién me habla? Disculpe. Sí, señora, cuénteme. Norley, la mamá de Sergio Quintero. Sí, señora, ¿cómo está? Dígame. Profe. Profe, ¿Señora? algo de la carta. Sí, señora, tranquila. Cuando les quede pendiente el correo por Santillana me lo pueden. Listo, muchísimas gracias. Muy amable. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Gracias.